Bien, retomamos esta última perspectiva de la sacramentalidad en las Escrituras. Tal vez sea la que mejor nos permite ver ese sentido de qué es lo sacramental, ¿no? Que primero es un contacto que nos abre en una dimensión de vida que lo supera la misma materialidad del sacramento de la persona. Sin embargo, no puede no puede darse esa realidad que contiene el sacramento, lo que se llama la red, sin el instrumento, la mediación sacramental. Pero de alguna manera, y por eso Bernardo dice el texto, si no me equivoco, ¿no? El texto latino de 1.2 es cada uno de aquellos perfectos. Y con Guillermo de Thierry son distintas etapas de la maduración espiritual, y Bernardo está hablando indudablemente de este último grado, paso, ¿no? Pero la imagen de la Escritura como sacramental para llevarnos a la voz viva, y tal vez es útil de retenerla para saber llevarla a los otros campos donde es más difícil, ¿no? Y tal vez el más difícil es el que sigue. Aquí está lo que vimos para Bernardo, la voz de la conciencia, la voz del libro de experiencia, de conciencia. Pero está esto otro, que fue retomado recién hace 20 años por el Papa Benedicto, y para retomarlo tiene que ir un monje, que es Jerónimo. Y lo leo, y es el documento Verbum Domini, es el último documento que tenemos sobre la palabra de Dios. Y dice: la proclamación de la palabra de Dios en la celebración comporta reconocer que es Cristo mismo quien está presente y se dirige a nosotros para ser recibido. Sobre la actitud que se ha de tener con respecto a la Eucaristía y la palabra de Dios, dice San Jerónimo, y aquí: nosotros leemos las Sagradas Escrituras. Yo pienso que el Evangelio es el cuerpo de Cristo. Yo pienso que las Sagradas Escrituras son su enseñanza. Y cuando Él dice: quien no come mi carne y bebe mi sangre, aunque estas palabras puedan entenderse como referidas al misterio eucarístico, sin embargo, el cuerpo de Cristo y su sangre es realmente la palabra de la Escritura, es la enseñanza de Dios. Aunque pueda parecer, dice Jerónimo, que quien come mi carne se refiere a la Eucaristía, no, se refiere a las Escrituras. ¿Por qué? Porque por la encarnación de la palabra, por lo que estamos viendo, ¿no? Sí, finalmente me llega, ¿no?, la palabra de Dios a través de esos doctores, maestros superiores que me ha puesto, y por lo tanto se trata de finalmente un misterio de comunión con
nosotros la escritura sigue siendo muy, muy espiritual. Sigue siendo, por así decir, el verbo no hecho carne. Y ahora es el verbo hecho carne. Y entonces para Jerónimo, la palabra se hizo carne. Y entonces, si se hizo carne y yo la retengo como Bernardo, que dice que solo repetía primero algún texto bíblico, pero después solo Jesús, 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 está masticando el cuerpo de Cristo. Porque la palabra, y es ahí donde decía ese paso, ¿no?, de la mediación a la realidad, es rumiar la escritura, es alimentarse del cuerpo y sangre de Cristo. Repito, esto fue retomado en el magisterio de la Iglesia hace 20 años. Hace falta ir a un monje como Jerónimo, y tal vez lo que lo explica es el tema del protestantismo, ¿no?, que, por así decir, solo está la palabra, ¿no? No hace falta llegar a eso, pero siempre nuestro contacto desde la encarnación no es solo con una palabra, porque la palabra se hizo carne. Y por otra parte nos va a tocar en nuestra misma carne. Pero bueno, me parece importante dejarlo señalado y, como decía, todavía no hay tanto escrito para un poco reflexionar en este sentido. Sin embargo, me parece que es muy gráfico cómo se presenta en la vida monástica. En cuanto toda palabra de Dios me viene siempre a través de una mediación que es una realidad encarnada del cuerpo de Cristo, y no solamente lleva a una comprensión intelectual, sino que lleva a un encuentro de comunión. Y no es con el verbo, con el concepto, sino con la palabra hecha carne. Pero son cosas que hace falta dejarlas decantar un poco, pero detrás también de toda esta realidad de sacramentalidad, tenemos que tener un cierto realismo. En estos días en San Anselmo estamos leyendo, por motivo de la guerra, un libro con experiencias de distintos grandes personajes que visitaron Tierra Santa, ¿no? Y ustedes saben, cuando fue Pablo VI, decía que el ir a Tierra Santa era un quinto evangelio, porque uno percibe. Pero bueno, cuando yo pude ir, lo que percibí fue esto. Si acá a la vuelta de la esquina me aparece una persona y me dice, soy el Hijo de Dios, que vengo a decirte, es muy fácil creer en la divinidad de uno que estuvo hace 2023 años. Pero la presencia sacramental es más contundente que la humanidad como estaba en aquel momento. Como también decía San Pablo, yo no lo conocía a Cristo antes de la resurrección, y no me hace falta, porque eso era el inicio. La presencia que tengo ahora está plena, y es la nuestra, la sacramental. Pero digo, tampoco sería fácil, ¿no?, poder reconocer a Cristo como muchas veces hacemos
de modo imaginativo, ¿no? Porque recuerdo también cuando volví de Tierra Santa, le dije a un monje croata que yo hacía turnos de portería y él tenía oficina al lado mío, y me iba hablando, como él había ido, le digo, lo que me impresiona es decir que yo creo que allí estuvo Dios caminando. No, a mí déjame de eso. Yo no, prefiero no pensar en esas cosas. Da una perspectiva que no tenemos que dejar que la fantasía nos engañe o la teología. La presencia de la palabra viva hoy es más fuerte que cuando Cristo estaba en Jerusalén. Otra sacramentalidad es la del año litúrgico. Ya vimos cómo San Benito con León Magno nos decía: toda la vida del monje tendría que ser como el Pascua. Y el año litúrgico con sus ciclos tendrían que llevar a ese sacerdote que le llevaba la comida a San Benito a poder reconocerlo y no vivir solamente el ciclo. Esa presencia en el ciclo litúrgico está llamada a lo que dice San Benito, que un día pueda todos los días, o más días que los 40 o 50, vivir la realidad presente, que el reino ha comenzado. Y el quien mejor ha hecho presente esto es Bernardo, con su teología del Adviento intermedio, que también hasta la mitad del siglo XX, sí, es una linda y piadosa reflexión litúrgica. No. Es la característica teología sacramentaria, litúrgica, monástica. Dice así, ¿no? Acabamos de aludir a aquellos que han plateado sus alas y que duermen entre los dos advientos, que significan las dos venidas. Pero no hemos dicho nada del lugar en donde duermen. Está comentando, las palomas batieron sus alas de plata, ¿no? Precisamente la tercera venida se encuentra entre las otras dos. Digamos mejor, precisamente el tercer adviento se encuentra entre los otros dos. En este adviento tercero duermen plácidamente todos los que lo conocen. Los dos advientos referidos los conoce todo el mundo. Este tercero no. En el primero, el Señor se manifestó en el mundo, vivió con los hombres cuando lo vieron y lo odiaron, como lo atestigua él mismo. El último adviento, todos verán la salvación de Dios y contemplarán al que traspasaron. El adviento intermedio permanece oculto. En él los elegidos solo lo ven en lo hondo de ellos mismos. Así se salvan. La primera venida es carnal y débil. Esta intermedia es espiritual y eficaz. La postrera, gloriosa y majestática. Mediante la eficacia de la virtud se llega a la lona, no sé por qué está esta palabra, a la iona. Porque el Señor de toda eficacia es el mismo Rey de la gloria. Y en otro pasaje, el mismo profeta exclama: para ver tu eficacia y tu gloria. Esta venida intermedia es un camino que enlaza el primer adviento con el último. En el primero, Cristo fue nuestro rescate.
En el último se manifestará como nuestra vida, en el adviento cotidiano, actual, para que durmamos entre los dos tesoros. Cristo es nuestro descanso y consuelo. Y como San Bernardo sabía perfectamente que teológicamente en la universidad no se enseñaba, católica no se enseñaba esto, agrega: y para que nadie crea que todo lo que decimos sobre esta segunda venida es pura fantasía, escuchadlo a él mismo. Si alguien me ama, guardará mi palabra y vendremos a él. ¿Qué quiere decir? Si alguien me ama, guardará mi palabra. Fíjate en este otro texto. El que teme a Dios obrará el bien. Yo creo que acontece algo importante en el que ama por el hecho de guardar la palabra. Pero ¿dónde la guardo? Sin género de dudas en el corazón. Como dice el profeta, en mi corazón escondo tus palabras para no pecar contra ti. Además es muy lindo como todavía Bernardo tiene el gran salmo del Adviento con la antigua versión griega latina que dice: voy a escuchar lo que dice el Señor en mí. Dios anuncia la paz. Y él dice, el discernimiento para los monjes y las monjas pasa por descubrir en nuestro interior aquello que nuestro corazón piensa de aquello que nuestro corazón escucha. Lo que escucha viene de Dios, lo que piensa es mío. Pero él no tenía la menor duda, ¿no?, de esa voz que está continuamente visitando a quien, como vimos antes, está dispuesto a vivirla. Es la condición que ponen estos maestros de la posibilidad de oír esa voz. Pero otra vez vemos cómo sí, vivo el Adviento, sí, dice Bernardo Teólogo. El Adviento nos tiene que abrir a descubrir que viene a cada momento, lo mismo que la Pascua. San Benito le dice a este sacerdote: no, es Pascua porque tú estás. Y aquí esa venida permanente que ilumina, que habla, que se hace presente, es donde nos debe conducir sacramentalmente el año litúrgico. Y ahora otro punto difícil, más que difícil, particular, de la sacramentalidad monástica, y que no se habla hoy en día. Estamos en la segunda parte del catecismo, la liturgia, y el catecismo se pregunta: ¿quién celebra? Y dice: la liturgia es acción del Cristo total. Los que desde ahora la celebran participan ya más allá de los signos de la liturgia del cielo, donde la celebración es eternamente comunión y fiesta. Sí. La expresión ultrasignia, signia, les dije, es la palabra que sea un Tomás de Aquino, sea el catecismo, tomó para definir el sacramento. El sacramento es el signo de la presencia de Cristo. Y acá nos dice: quien celebra la liturgia terrena, ultrasignia, allá de los signos, debe entrar en la liturgia del cielo. Esa liturgia celeste no tiene interrupción, no tiene cortes, es permanente. Ya estamos. Recuerde San Pablo a los colosenses: nuestra ciudadanía está en los cielos.
No buscando, curioso, en el sitio Vaticano, me fijé las distintas traducciones que presenta el Vaticano del Catecismo, y en la inglesa dice: los que desde ahora la celebran, la liturgia terrena, sin los signos, ya participan. Without signs, no dice without. Con los signos logran ver lo que el signo señala. Pero esto es, para San Benito, la realidad permanente, continua, en la cual vive el monje. No lo voy a leer todo de nuevo, pero el capítulo 19 sobre la salmodia es el mejor ejemplo. Creemos que está en todas partes presente Dios, y que en todos lugares contemplan lo buenos y malos, y que también en presencia de los ángeles, o en el lado humildad, recordemos que están sus ángeles asignados a nosotros, siempre llevándole, contándole todo lo que hacemos, llevando nuestras peticiones y trayendo sus voluntades. Entrar en el monasterio para estos monjes es entrar en la liturgia celeste. Y yo diría, no solamente para estos monjes, suele ser la experiencia de los huéspedes. Y nosotros no nos damos cuenta. No nos damos, porque ellos ven que en todo se vive un clima que en la liturgia toma un modo especial, pero también cuando vamos a las comidas, cuando siempre se desenvuelve en ese clima del cuerpo de Cristo que vive delante del trono del anciano y del cordero, ¿no? Y donde los ángeles revolotean por todas partes, están así siempre presentes, y los santos están presentes, no están ausentes en el monasterio. Los santos, con los santos digo nuestros predecesores, ¿no? Por eso, también para un poco ilustrar esto, tomo Jean Corbon, de este libro. Él dice, es curioso, porque este libro casi no tiene notas. En San Anselmo es necesario que los profesores publiquemos artículos, libros, y cuando uno va a ver, lo primero que dice es que el artículo tenga notas. Si no, es espiritualidad. Este es un autor del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Y la nota más larga que tiene es esta. Y él dice así: la expresión liturgia celestial no es común hoy en día. Con la preocupación de desmitificar, se prefiere omitirla. Sin embargo, es un rayo de fe purificadora que nos abre el misterio de la liturgia. Ignorar la liturgia celestial es rechazar la atención escatológica de la Iglesia, instalándose en este mundo, secularismo, o escapando de él, pietismo. Esto lleva también a separar la liturgia de la vida, ya que la liturgia celestial no es otra liturgia paralela o ejemplar, junto a la que creemos que es la nuestra en este tiempo nuestro. Ignorar la liturgia celestial es, al fin y al cabo, olvidar que la plenitud de los tiempos invade, como decía Bernardo, incesantemente nuestro tiempo antiguo para convertirlo en los últimos tiempos. Es, en definitiva, volver a antes de la resurrección, no pensar en la liturgia celeste, y caer de nuevo en una fe vacía. Ir hacia la imagen espacial para cosificarla o rechazarla corresponde en realidad al viejo sistema religioso del hombre carnal. Mientras que el reino de los cielos ya está aquí, en medio de nosotros, dentro de nosotros. Lucas 17, 21.
por eso este elemento es fundamental, ¿no? Recuerden, la misma vida de Dositeo termina, ¿no?, con un anciano monje que pasa por Gaza y entrando en el monasterio pide poder ir a la capilla para rezar y ver a los santos que allí están. Y entonces ve en coro, todos los predecesores difuntos y un jovencito. Cuando sale afuera, ¿no?, le dice, pregunta, ¿quién es este jovencito? Dice, descríbanos, ¿qué vio? Y dice, la palabra griega describe su carácter, sus características, pero Dositeo era un carácter, ¿no? Y todos se dan cuenta que es Dositeo, que estaba, como le había dicho Barsanogio, vete con la Trinidad en el coro, ¿no?, de todos los monjes que lo habían precedido. Allí estaba Dositeo presente. Les voy a poner en el apunte de hoy, junto la famosa homilía de Newman, El mundo invisible. Joya, una maravilla, pero ¿qué es nuestra fe? Y él dice, lo único que pasa con el difunto es que perdemos la percepción sensorial a la que estamos acostumbrados. Pero están presentes, porque el cielo no está ni allá arriba ni allá abajo. Entraron en esa vida de Dios que la fe puede acceder, pero no la carne. Por eso, para él dice eso, ¿no? Es allí, es el mundo propio, donde se desenvuelve la vida de los monjes, pero para poder vivir eso es necesaria la infancia espiritual. Porque quien no se hace como niño no puede, ¿no? Y por eso de esto prácticamente no se habla hoy en día. Y por eso dice, sigue diciendo, ¿qué es entonces esta obra en la que el vencedor de la muerte difunde su vida abundantemente? ¿Cuál es, pues, esta energía? Es sacerdote oriental, usan esta palabra, sinergia, por la que el Padre y el Hijo resucitado actúan siempre. Es la liturgia frontal en la que la humanidad vivificante del Verbo encarnado está con el Padre para hacer fluir el río de la vida. Es la liturgia celestial. La liturgia celestial es, o inicia para nosotros, cuando nuestra humanidad asciende con Cristo y junto al Padre, por la santidad, está más que nunca unido a Pedro, a cada uno de nosotros. Porque lo que nos separa no es la distancia, ni el tiempo, es el pecado. Lo que nos une es la santidad. El santo, ¿no?, sobrepasa el tiempo, porque el tiempo no nos separa de Dios, nos separa de la santidad. También, otra cosa que me impresionó, un congreso sobre la materia, desde el punto de vista filosófico, litúrgico y teológico. Cuando llegó la parte teológica, le tocó un profesor que trataba de explicar cómo se concibe en la divinidad el ingreso de la humanidad en Cristo, que es material. Y fue todo un discurso que yo me quedé helado, pues lo que nos separa en Dios no hay problemas con la materia, su problema es con el pecado. Veamos principalmente el Antiguo Testamento, donde aparece, convive con todos, con Abraham, con todos. Para él no hay problema con la materia. Y eso es un problema griego. El problema bíblico es con el pecado. Y entonces esa santidad de la humanidad de Cristo junto al Padre está más unida a la nuestra que si estuviese hoy caminando por acá. Porque si estuviese por acá sería todavía una humanidad histórica perecedera.
centrado, ¿no?, en la plenitud de vida. Y por eso, normalmente la liturgia celestial se describe como una metáfora, ¿no?, para contarle a los chicos o catequesis, representando en el cielo la liturgia que ahora conocemos en el mundo. Sería un bonito sueño. Sin embargo, es todo lo contrario. La primera es la liturgia celestial, la que comenzó con la ascensión de Cristo al Padre, con nuestra humanidad junto a Él, y que desde esa comunión y presencia ante el Padre resuena constantemente en la vida de todo creyente en este mundo. Esta liturgia trasciende la simple celebración nuestra, y cada una de nuestras celebraciones pretende conducirnos a esa liturgia celestial, como dice el catecismo. Es decir, a una vida ininterrumpida en la presencia del Padre, eso es liturgia, y una continua venida de Cristo, como decía Bernardo, resucitado en nosotros, porque el reino de los cielos ya está aquí entre nosotros, dentro de nosotros. Es lo que vive y representa cada imagen que encontramos, por ejemplo, en el legado. El mundo de lo divino viniendo hacia ella para transmitir a la Iglesia y a todos los hombres. Es esta liturgia la que se esconde en los textos patrísticos, como la regla de San Benito. Además, esta identificación de la liturgia celestial con la presencia del reino en medio de nosotros hace que toda la vida monástica, el propio monasterio, sea visto como la entrada en esa liturgia celestial. Señor, ¿quién puede subir a tu monte santo, a tu tabernáculo? ¿No? Y por eso se extiende a cada momento de la vida del monje, a toda realidad del monasterio, donde todo se hace y se lleva a cabo para que en todo sea Dios glorificado. Si la regla de San Benito fuese escrita en este siglo por un teólogo, esta frase estaría en el capítulo litúrgico y demostraría la limitación de ese teólogo, donde solo Dios se glorifica en la liturgia nuestra. Y San Benito dice, no, si hay artistas en el monasterio, háganlo con humildad, y si venden, sea más económico, para que en todo sea Dios glorificado. Todo, para San Benito, se vive delante y en el medio de esa liturgia está glorificando. Pero, como decía Agustín, glorifica o alaba ahora, has alabado a Dios con tu boca. Ahora sales de la iglesia, alábalo con tus obras. Alábalo con tu vida. Alábalo con tu ser. Por eso, la primera liturgia, si existe la nuestra, es porque existe la otra. Y la nuestra participación en ella, pero participación limitada. Mañana vamos a ver cómo lo vive Guillermo de mí. Y este es el capítulo 19, ¿no?, donde San Benito dice, estamos siempre, pero principalmente cuando vamos a la fuente, de donde brota la liturgia, y allí retomamos, y seguimos a lo largo de la jornada viviendo en todo momento, en todas partes, en toda acción. Por eso termino con esto de Corbón. Antes de ser una celebración, la liturgia es un acontecimiento, es una vida. Es la vida como se desarrolla delante del Padre. Y por eso dice, la cuestión no es tanto entre celebración y vida, sino entre liturgia y vida. Entonces el problema no es entre cómo celebramos y después cómo vivo. No. Es entre lo que yo entiendo que es liturgia, que es vida, y la vida. Es lo mismo. Entonces no puedo separarlas. Si yo pienso que cuando estoy trabajando en el taller o con esto, con aquello, no estoy viviendo la liturgia celestial, listo. Se produce la ruptura, celebración y vida. Pero es falsa, dice el Corbón, es secundaria. La primera ruptura nuestra es entre vivir la liturgia eterna a lo largo de toda la vida.
Y también tiene una frase que para mí, después de 30 años en el monasterio, de oír lo contrario, él dice, la espiritualidad litúrgica normalmente viene definida como llevar a la vida, al trabajo, lo vivido en la liturgia. Y él dice, no, porque eso significaría que en el trabajo y fuera de la capilla no está presente el misterio pascual de Cristo. Dice, no, no es llevar afuera lo que no está. La espiritualidad litúrgica dice es encontrar en la liturgia las claves que nos permiten reconocerlo en el resto de la jornada. No, no es una ficción y no tenemos que imponer nada porque está allí presente. Otro tema fundamental dentro de... Perdón, es que como, a ver, hablo siempre de la ascensión del Señor, entonces, pero la liturgia celeste, cuando también dice la Sacrosanto Concilio que Cristo la introduce en la tierra, entonces como captar la diferencia entre después, o sea, la liturgia que siempre existió y después de que Cristo sube al cielo, como... Ese texto del concilio dice, que se encuentra en la institución general de la liturgia de las horas, Cristo, entrando en el mundo, trajo la innodia que se canta eternamente delante del trono del Padre. Bueno, por lo tanto, él, en primer lugar, esto es muy rico para la espiritualidad monástica que sigue la regla de San Benito, porque es la escala de Jacob. Y donde la ascensión y el descenso es lo mismo. ¿Quién asciende sino el que desciende? ¿Quién desciende sino el que asciende? San Bernardo juega incluso como San Pablo, con ese venir y bajar. Y entonces, para nosotros, a partir de la resurrección de Cristo, así como es un solo misterio morir y resucitar, es un solo misterio descender y ascender. Y por eso Bernardo lo reconoce. Y nos dice, siempre está descendiendo Cristo, a cada momento está bajando. ¿No? Y por bueno dice, va descendiendo en una kenosis, que es la iglesia actual. Sigue viviendo un abajamiento, de empobrecimiento, por así decir, en que es la vida de la iglesia terrena. Pero ya hace presente, ¿no?, la iglesia celeste y esa liturgia celeste, y el hecho mismo de descender, ¿no?, como Él está en la gloria, es ya llevarnos con Él. Es todo lo que aprendí. No repito, pero finalmente es un mismo y único movimiento, ¿no? Por eso, como decía, es muy lindo leer las homilías de Bernardo para la ascensión, porque él ahí juega con el adviento continuo y la ascensión continua. Pero es un solo movimiento, porque bajando nos hace entrar en la liturgia celeste. Entonces, el bajar es nuestra ascensión. El que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos. O sea, bajar, subir. Eso lo repite San Bernardo todo el tiempo y no lo entiendo. Todo el tiempo, dice, en todas las homilías de la ascensión dice eso, ¿no? Cita ese texto de San Pablo. Claro, porque no es un tema intelectual, no son temas racionales de fe. Y leyéndolo, porque también lo trata Corbón, él dice, es verdad, ese Cristo que asciende por unir nuestra humanidad a la santidad de Dios, entrarla, está más que nunca abajo. Más que cuando estaba en Galilea. Y por eso su ascensión y su descenso, su comunión con nosotros, y bajando, descendiendo, Él nos hace entrar, ¿no?,
Lo que a nosotros nos dificulta es nuestra pequeña capacidad mental para no pensar espacialmente. ¿No? Es pensarlo en el sentido de Dios. Y descender finalmente es ese crecimiento en la santidad que hace entrar, acerca o nos aleja. Pero entonces siempre su abajamiento a partir de la resurrección para la humanidad es nuestra ascensión plena, porque abajándose la humanidad asciende. Y ascendiendo nos hace más que nunca, recuerden Teresa de Lisieux, ¿no? Que verdaderamente maneja una teología connaturalmente, y ella sabe que quiere irse para poder ocuparse de las misiones. Dice, está loca. Y para que puedan sus hermanas de alguna manera responder a esto que usted me está diciendo, dice, cuando parta enviaré una lluvia de rosas. Pero más que cielo nunca, será pasar haciendo el bien en la tierra, o sea. ahora comienza, pero Cristo dijo lo mismo. Tengo muchas cosas más para decirles, pero no ahora. Lo que tendrás que hacer esta noche, te lo diré esta noche. Pero ayer no podías. Y a nosotros nos cuesta esto pensar, que no así la tradición monástica, que su presencia, su actuar es más potente hoy que cuando estaba en Galilea. Nos cuesta mucho. Pero eso lo dice un beato que va camino a santidad, muy actual, que es Carlo Acutis, que es un enamorado de la Eucaristía y de la Virgen, y que dice que él no quiere ir tenía mucho dinero, su padre lo llevaban a todas partes, pero quería siempre recorrer los santuarios marianos o allí donde Cristo había hecho un milagro eucarístico. Pero él dice, yo no tengo que ir a Galilea, está más fácil que yo vaya a la iglesia. Allí está como no ha estado nunca. Y lo dice un chiquillo que muere a los 15 años. Por eso también darnos cuenta que nuestra comunión eucarística es esa inserción dentro de esa liturgia eterna en la cual entramos en comunión con Benito, María, José, Bernardo, el Padre, Cristo. Por eso me impresionó, ¿no? Esto que hablaba usted de sacramentalidad, que nos quiten los santos. O sea, que si nos quitan los santos, que son el reflejo viviente de Cristo, no nos dejan nada. Sí, simplemente que así hablan especialistas en liturgia. O sea, son unos ignorantes en que se refieren a la vida anterior. Solo están aquí. La teología liberal. Por eso, Leclerc, cuando representa todos estos textos de Bernardo, él dice, volvamos a pensar muchas cosas, y como les mostré, el magisterio de la Iglesia, para poder mostrarlas, cita monjes. No puede citar teólogos porque no dicen lo mismo. Claro, o sea, ¿quién tiene la experiencia? Exactamente. Tiene la experiencia. La experiencia de fe. Sacramentalidad del perdón. Pensemos que estamos, San Benito, reglas y preceptos, no hay posibilidad de confesarse más que una sola vez en la vida. Recién en el siglo VII, gracias al impulso de los monjes y a la práctica de los monjes, que daban el lavado una penitencia y hacía satisfacer
Pero entonces se preguntan los teólogos si San Benito le daba valor sacramental al perdón, ¿no? Pero piensen, los oficios de laudes y vísperas no deben terminar nunca sin el Padre Nuestro, amonestados por la promesa de la misma oración que dice: perdónanos como nosotros perdonamos, se purifiquen este vicio. Fíjense qué interesante, porque el interés de San Benito está en el Padre Nuestro, está en el perdón, pero que es el mismo de Cristo en el Padre Nuestro en Mateo. Si cuando vas a presentar tu ofrenda, te acuerdas que estás peleado, vuelve, perdona, y ahí tu ofrenda será agradable. Si no, va a ser como la de Caín. El Señor no la recibe. Y entonces, este texto impresionante, vida de Dositeo, en ese contexto que decía de una sola confesión por vida, el joven Dositeo era suave y gentil en todo lo que hacía, servía a los enfermos en la enfermería y estaban satisfechos con su servicio, pues todo lo hacía pulcramente. Si se impacientaba con uno de los enfermos y le decía alguna palabra fuerte, dejaba todo y se iba llorando al depósito. Cuando los otros que atendían la enfermería entraban para consolarlo y no lo conseguían, decían a Doroteo, pero en materia de lavadera, seguidos: Señor, ten la caridad de ver qué tiene este hermano, porque está llorando y no sabemos por qué. Entraba Doroteo y lo encontraba sentado por tierra llorando. Le preguntaba: ¿qué pasa, Dositeo? ¿Por qué lloras? Respondía: perdóname, Señor, pero me enojé y hablé mal a mi hermano. Doroteo le decía: Dositeo, así que te enojas y no te avergüenzas de airarte y hablar mal a tu hermano. ¿No sabes que eres Cristo? Y obrando así entristeces a Cristo. El muchacho bajaba los ojos llorando sin decir palabras. Cuando veía a Doroteo que ya había llorado bastante, le decía: Dios te perdone. Levántate, comencemos de nuevo y a partir de ahora estemos atentos y Dios nos ayudará. Apenas oía esto, Dositeo se levantaba y corría alegremente a su trabajo, creyendo verdaderamente que había recibido el perdón de Dios. Muchas veces en otros pasajes de las conferencias de Doroteo, el traductor de la legislación francesa empobreció las expresiones cuando al final de la conferencia 16 Doroteo presenta: la vida espiritual es como pintar un ícono. Estamos en pleno periodo bizantino, siglo VI, donde todos buscamos no solamente, o es cuando se busca pintar al rey, un pintor va a poner los mejores colores de minerales, láminas de oro, dice, por temor a la gente, ¿no? De tal manera que quien vea la imagen, en griego icon, crea estar viendo al rey. Y el texto no dice crea, dice: de tal manera que el que está viendo la imagen, el icono, sepa que está viendo a Dios. Está viendo a Cristo. Allí estoy viendo a Cristo, no una cruz de Cristo hecha por las hermanas, no, es Cristo. No, esa ruptura de mediaciones. Y la liturgia se maneja con imágenes y símbolos que para nosotros adquieren presencia. El símbolo hace la presencia, no evoca para que yo, no, hace la presencia, está presente. Y fíjense cómo todo está tocado, y hay un detalle que a mí me hace pensar que sí, que ellos pensaban que era sacramental, y es el hecho de que hasta el día de hoy los textos del magisterio de la Iglesia, cuando hablan del sacramento de la penitencia, siempre aparece el texto de Pablo: no contristemos al Espíritu Santo. Y acá le dice, ¿no ves que lo entristeces a Cristo? Y por otra parte, las lágrimas, la Iglesia hoy mismo dice: la contrición profunda permite acceder a la comunión, la contrición profunda. Pero por otra parte, otra vez,
cómo lo sacramental, si bien nos llama a ver más allá, pero por otra parte nos da un, por así decir, condimento humano que Dositeo recibe el perdón de Cristo, de Dios y de Doroteo, a quien quería tanto. Y por lo tanto se da esta conjunción en lo sacramental, que el orden de lo sacramental, además de ser presencia divina, presencia de Cristo, es restaurador de nuestra humanidad, ¿no? Como en este caso. Y como Dositeo, tanto en su pecado reconoce haber ofendido a Cristo, y también en lo positivo, cree haber recibido el perdón directamente de Dios. Y finalmente, un último que me interesa señalar es la sacramentalidad de las obras, que en realidad viene de la sacramentalidad de las Escrituras, la palabra que contiene ejemplos, quien vive los ejemplos, quien lava los pies, en realidad es Cristo quien lava, en él. Y por eso San Benito, en este parte del prólogo, ¿quién puede entrar en tu morada? Bueno, todos los preceptos del decálogo para entrar en tu morada, y dice: estos son los que temen al Señor y no se engríen, su soberbia, de su buena observancia. Antes bien, juzgan que aún lo bueno que ellos tienen no es obra suya, sino del Señor, y magnifican al Señor obrando en ellos. Magnifican Dominum operantem in se, opus Dei, diciendo: no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Entonces, en primer lugar, este monje que obró bien, como es temeroso de Dios, no se engríe, la humildad. El temor de Dios en San Benito, en la regla, es la capacidad de ver la presencia de Dios. Que el portero sea temeroso, que el hospedero sea temeroso, que sepa reconocer la presencia de Dios. Y entonces no se engríe, sino que descubre en la humildad que es el Señor quien obra en él maravillas. Esto es magnífico. La misma palabra latina, magnificant Dominum. La humildad permite ver la presencia de Dios incluso en mis obras, como María pudo ver y magnificar la presencia de Dios en ella, que ha hecho maravillas en mí. Y por lo tanto esas obras, vistas con fe, es decir, con humildad, permiten descubrir eso. No digo que sea fácil todos los días, pero yo digo, para mí, haber entrado en el monasterio es un milagro. Un milagro de Dios. No sé cómo lo logró, pero es un milagro de él. No puedo hoy decir, fui yo. No, es obra suya, ¿no? ¿Y qué pasa cuando en la humildad se descubre que es Él que está obrando, su presencia, el misterio Cristo en nosotros, es Él que está obrando, brota ese reconocimiento del Opus Dei, Dios obrando, pero no todo termina ahí. Viene el ingreso en la liturgia celeste, alabando. Dicen con el profeta: no a nosotros, Señor, sino a tu nombre de la gloria. Y también San Pablo: el que se gloríe, por la gracia de Dios soy lo que soy. La doxología. La jornada monástica, así como vimos que era ese ir ofreciendo y presentando al Señor la ofrenda de lo vivido, también es la conclusión doxológica de alabanza por todo lo recibido. El Apocalipsis nos muestra el fin de la historia de salvación, es una gran doxología, y donde San Juan ve incluso el santo, 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 Isaías,
Pero es todo doxología, es toda alabanza. Pero esa alabanza, que es el fin de la iglesia, en el monasterio se vive a cada momento. Y es alabar por esto, porque descubro esa presencia operante. Y es aquí donde se da, como decía, este último punto que me interesaba resaltar, de sacramentalidad, que es necesario reconocer, porque finalmente significa lo que dice San Pablo. ¿Quién soy yo? ¿Saulo o Cristo? ¿Quién soy? Por eso, sí, soy yo, bueno, como ese Corbón, cuando no sé reconocer la verdadera verdad de mí, ahí viene la ruptura que lleva al pecado. Cuando sé reconocerla, ¿no? A partir de allí se abre las puertas a esa vida nueva. Paramos aquí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Espíritu Santo.